Después del conocimiento, de que usted conozca la palabra de Dios, la doctrina bien, la viva, entonces viene el dominio propio. Dios le da las fuerzas como poder dominarse en todo, en la comida, en la ropa, en todo. Dominio propio es en todo, en el trabajo, en todo, en su hablar, en todo. No en unas cosas. No solamente que dejé de comer en las calles, ya no como grasas, entonces, pero en la casa como grasa. No. Ya no celebro cumpleaños en el mundo, pero en la iglesia lo celebro. No, no, no. Usted corta con todo, con todas las vanidades. No las lleva a ningún lugar, las corta. No lleva tradiciones ni costumbres del mundo, ni modas del mundo, ni sentimientos del mundo. Nada lo mueve a hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Que el pastor está haciendo cosas que no estén de acuerdo a la Biblia, a la ley, al testimonio, pues usted no la haga. La mejor forma de usted odiar al pecado no es odiar al pastor, ni ponerle cara al pastor, ni estar hablando del pastor, ni de su dirigente o de nadie, ni de los líderes políticos, ni de los ladrones, ni de la policía con nombre propio. Porque puede mencionar la Policía Nacional, pero no nombre a quiénes. Pero sin odio. Puede nombrar sus gobiernos. Están sin Dios, que no viven con Dios. Mientras no viven con Dios, pues van a cometer errores. Y se ven los errores porque toda la plata la están centralizando a las fiestas, vanidades. Y aumente policía para arriar con los muchachos, con los jóvenes que emborrachen y hacen daño. Y lo fuese lo mismo. Sobornando a aquellos que cometieron infracciones. Ahora deme tanto para no meterlo a la cárcel. Y el juicio puede ir contrario. Lo pueden absorber de sus delitos. Pero ante Dios no, ante Dios eres culpable. Ante Dios todo lo que haces, Dios todo lo registra. Por eso Dios está dispuesto, está con las manos abiertas para ayudarnos. Entonces recuerde, las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz, admirable. Ya vimos 3, ¿cierto? La fe, el conocimiento, después del conocimiento Dios nos pone el dominio propio para que tomemos decisiones, pero sin conocimiento, ¿cómo nos dice que tengamos dominio propio si no nos ha dado conocimiento? Por eso es un homicidio uno llegar y doctrinar a una persona con 20 estudios, una campaña, y llevarlo y bautizarlo. O casarlos, porque están viviendo en adulterio, los casamos y los bautizamos, y que poco a poco, y después los pasamos a plataformas así, sin doctrina, sin respeto, sin nada, y ellos irrespetan el santuario por culpa de uno. Todo por un blanco, todo por agradar al mundo, por afanes que Dios no le ha pedido al ser humano. Dios nos ha llamado a llamar a la gente al arrepentimiento, arrepentidos, a llevarlos a Jesús tal como están, llenos de joyas, de problemas, adulterio, fornicación, lascivia, peleones, ladrones, lo que sea. Ir al Señor para que pueda Dios darle un verdadero arrepentimiento y Él pueda mostrar el Evangelio y Él pueda creerlo, todo lo que Dios dice. Y de ahí, pues al creer en el Evangelio, pues Dios le da la virtud, el conocimiento, le aumenta su fe, el conocimiento, para que él, después de tener todo el conocimiento, toda la doctrina, entonces ya tome la decisión de ser un discípulo, y después de ser un discípulo, entonces toma la decisión de cambiar a Satanás de su vida, de su corazón, de su mente, el odio, la envidia, el egoísmo, los pleitos, las contiendas, las disecciones, sectarismo, de montar movimientos aparte, iglesias aparte. Eso es sectarismo, eso es de la carne, ¿sí? Que encontré algo mal en mi iglesia, entonces me voy para otra iglesia y monto, y pienso que montando ese movimiento, entonces yo recibo plata y yo sí lo voy a manejar bien. Sectarismo, es contienda, sigue con el mismo espíritu de fariseísmo, porque donde vaya usted, ese movimiento va a seguir con el mismo espíritu de odiar, y va a odiar a su iglesia, y va a estar hablando mal de su movimiento, de su iglesia, de independientes. Y esos que nacen y se salgan de su movimiento también van a hablar mal de usted. Y la gente que él va a preparar, entonces usted los va a preparar hablando mal de su movimiento. Es un espíritu de fariseísmo donde vaya. Entonces uno no tiene solución. Hoy vemos eso. Hoy vemos en Apocalipsis 17, del 1 hasta el 4, vemos el falso sistema de Apocalipsis, la gran ramera. Vemos que con su actuar, muchos que abrieron los ojos a través de la Biblia y querían buscar de Dios, pues vieron fue falacias en ellas, y se salían y corrían y montaban en iglesias, movimientos. Y hoy hay 43,000 iglesias. 43,000. Eso es muchísimo. Y
Y la pregunta es, ¿le sirvió de algo salir corriendo? Sí, se llenaron de plata y volvieron otra vez a lo mismo, a estudiar, a ir a un FAMI, a acogerse en las ayudas del gobierno, a sobornar al gobierno, a meterse en la política, a apoyar políticos, a buscar puestos políticos. Y se han hecho plata a costillas del engaño, a llevar a sus hijos a las universidades, a meterlos en la trampa del enemigo. Lo que antes condenaban, la pompa, ahora viven en pompas, buenas fincas, no pagan impuestos, tienen amigos políticos, los eximen. Entonces, ¿qué sacaron? ¿Qué ganaron? Plata, buenos carros, buenas ropas, se le envidia al pobre, al viudo, al huérfano, montar empresas a través de los mismos estados donde le patrocina, o notarías, cotas políticas, todo eso, entes centralizados, el INVIPO, Inderbú, promoviendo todo lo del deporte, todos esos Juegos Olímpicos que no son de Dios, es del mundo. Da plata porque todo lo enfoca el enemigo hacia allá y tiene engañado miles de personas y atletas y muchas personas ganando muchísima plata. ¿Y de dónde llega tanta plata a un jugador? A un ídolo del mundo. ¿A dónde le llega tanta plata? ¿Por qué tiene tanta plata? Porque lo que usted trabaja en toda su vida no le alcanza lo que él se gana en 3 partidos. Ídolos, Satanás se desboca porque Satanás es la rata del mundo y ha hecho ratoncitos y muchos les gusta ese fueguito. ¿Y cómo? ¿Pero cómo hacen para buscar tanta plata? Pues a través de las gaseosas, de la cerveza, del cigarrillo, del pan blanco, de los ponqués, de las mentas, de los chicles, de las modas, de los televisores tan caros que los venden, de los carros, de todo eso tiene que pagar impuestos altísimos y cada empresa tiene que patrocinar todas esas empresas, las que ellos quieran, pero tienen que patrocinarlas. Cada empresa tiene que patrocinar el SENA para que los jóvenes estudien, para enseñarles a cómo sacar plata y volverse ricos y volverse más egoístas y más incrédulos a las cosas de Dios. Todo eso es manejado por el enemigo. Él es el creador de todas las empresas. Gran mayoría de las empresas de Satanás. Entonces él ha creado todas las denominaciones. ¿Sí? Él ha creado todas las iglesias. Y entonces allí pues la gente se ha metido y viven una vida allí consagradita un tiempo y después vuelven otra vez y caen al mundo y vuelven otra vez al adulterio, a la fornicación y siguen ahí en la iglesia o se tiran otra vez y ya dicen que ya no quieren nada y hablan mal de donde estuvo. Y algunos pues caen allí en estas iglesias y lo hacen con sinceridad, pero sufren. Pero esos son los que realmente Dios los ayuda, los va encaminando y entonces se vuelven adoradores en espíritu y en verdad. Y hay miles, millones, en todas las iglesias hay millones, miles que adoran a Dios, que no han doblado rodilla ante Baal. Por eso su iglesia está regada en todo, está en el sistema falso, en las hijas de la Gran Ramera, en la iglesia de Apocalipsis 3, 14 y 18, la Odisea, la que se dividió, se cogió todo lo que unos diezmos ofrenda administrativo y maneja el evangelio a su forma, trae a la gente, la bautiza a su forma, le da el pan a su forma, le enseña las verdades pero a su forma, le mete las tradiciones, los que mandan son ellos, entonces la gente tiene que acoplarse a lo que diga el pastor, diga la iglesia, diga el manual de iglesia y diga la cabecilla y no lo que diga la Biblia, ni lo que diga Dios, ni lo que diga Jesús. Esas son tradiciones de hombres. Entonces, ¿cuánto daño ha hecho Satanás? Mucho daño. Entonces Satanás ha jugado con la mente del ser humano y hoy tienen tinieblas al mundo entero. Entonces por eso es importante leer el conflicto de los siglos, porque el conflicto de los siglos nos muestra unas características como él ha permitido que mucha gente entre a las iglesias, Satanás, y no las ha perseguido. Y miles entren. A Satanás no le importa que entren miles a la iglesia porque él sabe que allí no hay problemas con él porque allí gobiernan son los manuales de iglesia y lo que diga el pastor, lo que diga la asociación, lo que diga la iglesia,
no lo que diga Dios. Lo que diga Dios está en segundo plano y lo primero es lo que diga el pastor, así Dios lo condene. Entonces Satanás por ese lado pues ve que no es un peligro para poder mantener la gente ahí que quiere algo de Dios, entonces mantenerla ahí en las tradiciones. Entonces, Conflicto de los Siglos es importante leerlo, sí, léalo, cómprelo, búsquelo, pero hágale. En internet diga Conflicto de los Siglos, ahí le sale. ¿Quiere comprarlo en libro? Pues busque ahí quién vende ahí le muestra quién vende el Conflicto de los Siglos. Ahí hay una librería en 28,55. Hay una librería donde venden los Conflictos de los Siglos y los libros que le voy a mencionar y mucho más, y Biblias, parte que lo puede comprar. También el otro libro que desmáscara a Satanás, la apostasía de Satanás y la apostasía de las iglesias, y puede usted entender el ministerio de Cristo, cómo se desarrolló bien su reino, y cómo era la lucha de los escribas y fariseos, el fariseísmo, cómo atacaba a Jesús, los fanáticos y extremistas, cómo mataban a los hijos de Dios dentro de las mismas iglesias, cómo los perseguían. Se llama Deseado de toda la gente. Ustedes lo leen con juicio, con oración, con la Biblia, y ustedes se van a dar cuenta que ahí muestra la apostasía de Satanás. El capítulo 11, usted lo ve en página 89, ustedes van a encontrar allí la misión de Cristo, cómo le tocó. Era contraria a los judíos. Los judíos, ellos estaban esperando un Mesías, era de plata, de orgullo, de egoísmo, del mundo, un gobierno del mundo donde ellos pudieran gobernar y seguir con las mismas transigencias del pecado, seguir con las fiestas paganas, en adulterio, en fornicación, y decir que amaban a Dios. Ellos tenían algo en la cual los incapacitó a los judíos para llegar a ser el pueblo de Dios para estos últimos tiempos, y si no hubiera sido, todavía hubiera seguido siendo el pueblo de Israel, el pueblo judío hasta el día de hoy. Mira, a ellos le incapacita estas cositas, ya les muestro cuáles. Ya le muestro cuáles son las que las incapacita, para que usted lo miremos. A ellos lo incapacitaron para llevar esa misión, para que usted lea Deseado de toda la gente, cómprelo, o en YouTube bájelo y léalo. Capítulo 11, página 89. A ellos los y en la página del Deseado de toda la gente, en la página 86 del Deseado de toda la gente, capítulo 86 del Deseado de toda la gente, página 775, párrafo 2, el pueblo judío es el título. ¿Qué los incapacitó a ellos? Uno, el fariseísmo, lo que estábamos hablando. Cuando yo sé que soy fariseo, cuando yo odio, cuando tengo prejuicios, cuando habito pecando en el nombre de la religión y diciendo que no es pecado, diciendo que cumpleaños no es pecado, eso es fariseo. Y si alguien me insiste que dice que no, que eso no es, entonces le arrabia y entonces me odia y entonces ya no me habla y es que ese hermano me cae tal y se le ve que casi quiere pegarle, porque eso es, el fariseísmo es eso. Él lleva ese espíritu de Satanás, que es muerte, odio, robo, injusticia. Le gustan las injusticias, le gustan las cosas escondidas y abiertamente también. Ese es el fariseísmo. Entonces, son de usted manifestaciones en el odio. Yo odio a ese hermano, esa cara que hace. O muy sí, es que me cae en la forma de hablar. Fariseísmo fue una de las partes que lo incapacitó. El fariseísmo llegaron a tomarse en a pecho la verdad, que era el pueblo que llevaba la verdad, ser exclusivistas, que eran ellos los únicos que iban a ser salvos y nadie más. No, ellos eran, Dios les puso las verdades para que a través de ellos llegaran las otras naciones paganas, ellos fueran un ejemplo, ellos pudieran representar el carácter, pero no lo hicieron. Representaban era la plata, buscaban era plata, esmeralda, cómo hacer agricultura para ganar, cómo ser el país más iluminado en las piscinas, en cosas, en cómo convertir el agua del mar de sal en agua potable. Todo eso, cómo ser los soldados más especializados, pero no más. Todo lo material, siempre fue así, todo lo material, y hoy es lo mismo. Entonces, no hubo cambio. Entonces, exclusivistas, eran fanáticos,
eran fanáticos a algo que Dios no le había dicho, ellos lo decían que sí, así es. Ejemplo, hay gente que es fanática a la corbata, Dios no le ha dado permiso que la ponga, pero la ponen, pero son fanáticos. Y entonces alguien que le diga que no, entonces les da rabia y ya como que ya no los invitan más a predicar y entonces es fanático. Y le da rabia y le da odio y habla mal de esa persona. Los atavios, les gustaba mucho la pompa, el orgullo, las tradiciones, costumbres, las tradiciones y mandamientos de hombre, lo que ellos dijeran, eso valía más que lo que dijera Dios. Tenían costumbres, las costumbres del mundo, sentimientos del mundo y modas del mundo. También la ceremonia, les gustaba mucho la ceremonia, les gustaba mucho participar en las ceremonias. Como hoy en día a la gente les gusta participar mucho los miércoles, los lunes, grupos pequeños en la iglesia, los sábados, los domingos, son fieles allá a la iglesia y los domingos, los que van del domingo, el domingo, los que van del sábado, el sábado, y entre semana hacer vigilia, ayuno allá, pero no cambian. Esas son ceremonias, no se le ve cambio. No hay cambio, no hay transformación. Lo único que hay es odio hacia sus vecinos, hacia todo el mundo. Con prejuicio habla mal de todo el mundo, odia a todo el mundo. Entonces, eso es lo que tenían ellos. Puras ceremonias. Cumplían las ceremonias, pero su carácter no. No había el Espíritu Santo. Mencionaban el Espíritu Santo, pero ay, cuidaditico, alguien le decía que eso era pecado porque una vez manifestaban el espíritu del demonio. Y esas eran las partes que ellos tenían. Eso los incapacitó para poder cumplir la misión de Cristo Jesús. Y eso es lo que incapacita hoy en día al ministro, al pastor, a cualquier denominación, cualquier iglesia que tenga esto, los incapacita. Pueden tener iglesias lujosas, muy bonitas, de 5,000, 20,000 hombres y la gente querer al pastor y adorarlo y milagros por acá y mucha halagos hacia el pastor, pero no sirve de nada. No sirve de nada porque el Señor vendrá y les va a decir, apartado, no os conozco. Entonces, deseado a toda la gente es importantísimo, sí, porque usted va a entender verdaderamente el fariseísmo, va a entender los ayes de los escribas y fariseos, de Mateo 23, de 1 en adelante. Lo que ellos digan, hágalo, pero no hagan conforme ellos dicen, porque dicen y no hacen, quiere decir, no practican, quiere decir, ellos no cumplen, ellos le ponen carga a los demás que ellos no la cargan. Ese es el fariseísmo, le ponen carga a los demás, mandan. Ese es lo que dice la Biblia. Ese es el pastor que se hace atrás, mandando y arriando a la gente, dejándolos pecar y después arriándolos y después mandándolos a hacer tal cosa. Y tienen que hacerlo y no lo hacen, entonces ahí ya se tiene que ver con el pastor. Más el verdadero pastor va adelante, que es Cristo Jesús, llevando la cruz y llevándonos por el camino que Él ya recorrió. Entonces quiere decir que vamos más seguros. El otro lo van arriando y no sabe por dónde va. Entonces usted toma la decisión. Leer el conflicto, leer el deseado de toda la gente. El otro libro que es recomendable, Hechos de los Apóstoles, también desmascara la apostasía de Satanás y la apostasía de las iglesias. Hechos de los Apóstoles, por cómo persiguieron a Pablo, cómo Pablo era perseguidor siendo rabino, siendo de la iglesia judía, mató a muchísimos cristianos, los torturaba, persiguió a los cristianos. La muerte de Esteban, él mismo lo ocasionó, él mismo fue testigo, él mismo dio las órdenes. Pero después se convierte al evangelio. Antes perseguía en el fariseísmo, en el espíritu del fariseísmo, en su fanatismo, en todo su fanatismo y extremista y todo, y su prejuicio, mataba al que fuera el que hablara mal de la iglesia, el pastor, ahí mismo la tenía que ver. Y hoy mismo vemos mucha gente defendiendo al pastor, la iglesia, la asociación, y se hacen matar y golpear, pero que hablen mal de la Biblia no pasa nada. Es que no hablen del pastor, de la iglesia, porque ahí sí se hacen matar fariseos. Eso era Pablo. Ahora Pablo deja el fariseísmo y ahora tiene que enfrentar el fariseísmo. En todas las iglesias lo golpeaban, le pegaban, lo maltrataban, lo insultaban. Y él con dolor de parto dice que los amaba, los querían, los rechazaban. ¿Qué no hablaban de Pablo? Lo golpeaban, lo echaban a la cárcel y él amaba a sus hermanos. Pablo lo dice en Gálatas 4:16, me los he hecho enemigos por decirles la verdad. Ahora Pablo enfrenta el fariseísmo en carne propia. Lo que él un día fue fariseo, ahora lo enfrenta él mismo y Dios le da las fuerzas para que no odie, sino que amara a sus hermanos porque él también fue fariseo. Entonces tienen que entender que el fariseísmo se mete en las personas, en cualquier persona se mete el fariseísmo, en el papá, en el tío, en el abuelo, en cualquier persona, en cualquier mente que esté suelta, Satanás se mete para que usted entienda. El que no es conmigo, contra mí, dijo Jesús, el que no recoge esparrama, ahí es donde se mete el fariseísmo. Entonces, el otro libro que es bueno,
que desmáscara el conflicto entre el bien y el mal y la apostasía de Satanás y la iglesia y los ángeles caídos, es patriarcas y profetas y reyes, y los otros es Daniel y Apocalipsis, un libro que llama Daniel y Apocalipsis, y de paso santuario, que debemos de leer porque Cristo está intercediendo por nuestros pecados, y ya pronto va a dejar de interceder como sumo sacerdote, como abogado, y ahí sí ya no va a haber tiempo de arrepentimiento de nada. Es ahora, debemos de aprovechar, se nos está llevando un juicio a todos, a todo mundo. Algunos dicen, ustedes porque ustedes son allá cristianos y Dios le pide cuenta, nosotros no, a todos. Mire, todo el mundo, cuando hablamos del mundo, todo lo que estemos en este planeta Tierra, a todos se nos está llevando un juicio. Solo que algunos le creen a las novelas, a las películas, a sus pastores, a sus amigos, están enredados en pecados que no les importa, ya no les importa el cielo, no les importa juicio, pero le está llevando un juicio, así no le importa y le está llevando un juicio, así que no va a tener excusa. La gente, el mundo se va a perder, no por haber andado en las tinieblas, en la oscuridad, sino que llegó la luz y la rechazaron. Tú te quieres perder llegando a esta luz y llamando fanático al hermano extremista. ¿Quién le dio mi número telefónico? Dicen algunos, con excusas, ¿sí? ¿De quién eres? ¿De dónde es? ¿Quién es? ¿Quién me manda esto? ¿Quién le dio permiso? Fariseísmo, puro espíritu de fariseísmo. Hombre, si me están mandando algo en el WhatsApp y yo veo y me están mandando la palabra de Dios, ¿por qué la rechazo? Con la excusa de que quién es, quién le dio mi número, que quién eres, quién es, de cuál, qué grupo es y quién, por qué. Yo no lo acepto porque tal cosa. Eso es fariseísmo, es un espíritu de fariseísmo, es la forma de Satanás manifestarse, hablar por la boca suya. Porque a mí me mandan, a mí hay gente de otros países y me mandan mensajes. Y yo no le pregunto por qué usted me incluyó a mí, gloria a Dios, me están mandando mensajes de Dios, perlas de Dios, y yo las estudio. Yo amo las verdades, ¿por qué las rechazo? Si es la palabra de Dios, no me está mandando a decir, vamos, coja un arma y mate, no me está diciendo que vamos a adulterar, a fornicar, a hacerle daño a un gobierno, a odiar el gobierno. No me están mandando a odiar a nadie, ni a papá, ni a mamá, ni nada, sino me están mandando palabra de Dios, a la ley, al testimonio. ¿Por qué yo le permito al Satanás que hable por medio de mi boca con ese espíritu de fariseísmo y bloqueo la persona, o lo insulto, o lo maltrato? Lo llamo fanático, extremista, con prejuicio de qué iglesia es para decir yo recibí el mensaje. Venga, usted a través del prejuicio rechaza la luz, la rechaza. Entonces recuerde, los libros que debe conseguir para que pueda conocer la apostasía de Satanás. ¿Cuáles son? Conflicto de los siglos, se toda la gente, Patriarca de profetas, profetas y reyes, deseo de toda la gente, y Daniel y Apocalipsis santuario. ¿Por qué santuario? Porque en el santuario identificamos que así como Dios le dijo a Moisés que hiciera un santuario acá, que era sombra del santuario acá en el cielo, es para que tú y yo sepamos que Cristo está intercediendo en el cielo, que aunque el antiguo pacto